Hola, muy buenos días a mis amigos del Recreo Deportivo. Les habla Carolina para mandarles un saludo desde Malasia, triatleta en Asia. Por aquí desde mi cueva del dolor, como le llamo, en donde empezaré en este momento mi entrenamiento de bicicleta por hora y media, después de haber hecho 45 minutos de acondicionamiento y todo esto antes de irme a trabajar. Así que les deseo un muy feliz día y no olviden hacer sus ejercicios. Un abrazo. Bueno, entonces, bienvenidos nuevamente al Recreo Deportivo y estamos altísimamente contentos del capítulo de hoy y ya les vamos a contar la razón, pero antes de entrar a esa razón, queríamos agradecerle como siempre los saludos que nos envían y obviamente la caricatura que nos envía el escritor, el ojo del escritor, que nos envía esa caricatura que tiene ahí atrás el iluminado y pues yo no tengo muy claro quién es. Quería preguntarle al iluminado y al filósofo si saben quién es el de la caricatura. Pues yo Wow. creo, tiene cara de monja. Caremonja, bueno, muy bien, Tiene, maravilloso, Ay, ay, ay. espectacular. Bueno, muy bueno, Caremonja, Excelente, sí, muy buena. todos y paltino. Y bueno, les decía que hoy es un programa realmente que a mí me llena el corazón y el espíritu, porque yo considero en la vida que hay tantas cosas, tantos problemas, tantas complicaciones. Siempre una luz de esperanza de la vida que equilibra el alma es el deporte, por eso tenemos el recreo deportivo. Y la otra, el otro tópico que siempre ayuda al alma es la música. La música y el deporte son dos elementos realmente absolutamente maravillosos que nos permite limpiar el espíritu y caminar más livianos, sobre todo en un mundo pesado. Entonces hoy, pensando en eso, dijimos, combinamos las dos, música y deportes. Y miren, hemos logrado una combinación que uno diría, pero ni mandada a hacer, y hemos recibido la aceptación, obviamente, a nuestra invitación de nada más y nada menos que Carlos Iván Medina. Carlos Iván, una cosa increíble. Carlos Iván para todas las personas es un ícono de la música. Fue formador de esa banda con la que muchos crecimos en Bogotá llamado Distrito Especial. Después hablaremos de esa historia. Icónica absolutamente. Después, obviamente, pasó, creo que en 1994, Carlos Iván, si no estoy mal, o por esa época, a ser parte de la provincia y a tocar como teclista en la banda de Carlos Vives y la provincia. Y correcto. años haciendo música, pero también haciendo patria y haciendo gente feliz. Pero vamos a arrancar, porque, y el deporte, entonces van a la pregunta, usted está hablando de es que hay una combinación, pero solo está hablando de música. Entonces el programa hoy es absolutamente combinado. Entonces, Carlos Iván, primero que todo, bienvenido al Recreo Deportivo. No, no, estoy muy feliz de que me hayas invitado. Además, no sabía que existía el recreo deportivo. Parece fantástico que tú estés comandando como gurú este recreo deportivo, porque sé que eres una persona bastante inteligente y pila pues con tus desarrollos. Me parece excelente, me parece muy, muy, muy bonito, de verdad que exista esto, este espacio y que me hayas invitado, pues, por supuesto. Maravilloso, Carlos Iván. Entonces, vamos a referirnos a Carlos Iván como obviamente Carlos Iván o como el músico, ya que vamos a buscar un tópico maravilloso. Pero bueno, la relación música-deportes. Vamos a remontarnos a la historia de Carlos Iván antes de llegar a su reciente pasado y a su presente y a su futuro. Y nos vamos a ir hacia su infancia. ¿Y por qué? Cuando todos éramos jóvenes, niños o tenemos uso de la memoria, recordamos siempre los que íbamos al Campín, al sagrado Nemesio Camacho del Campín en la 30. Por Una favor. barra, sí, una barra que se llamaba la barra, barra 25, y siempre que jugaba Santa Fe, había una corneta que sonaba pam, 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 Pa, pa, pa. pam, pam, pam. Y esa corneta, Claro, claro. que es mejor dicho, es un elemento absolutamente sagrado en la historia del fútbol santafereño, fue parte de la infancia de Carlos Iván el músico. Correcto, correcto. Entonces, arranquemos con esa historia porque esa corneta nos ha marcado a todos. ¿Dónde aparece Carlos Iván en la infancia con esa corneta? Por favor, cuéntenos la historia del pam, Bueno, pam. a ver, bueno, yo soy hijo de Carlos Arturo Medina y Carlos Arturo Medina es hermano de Gustavo Medina, de Antonio Medina, de Álvaro Medina, de Alicia Medina y de Lucía Medina.
Alicia y Lucía, en este caso, no, y tío Gustavo tampoco estaba muy en la jugada del fútbol. Particularmente tío Álvaro, que era el mayor, tío Antonio y mi papá, ellos tres, los hermanos Medina, eran conocidos como los hermanos Medina, una barra de santafereños bogotanos conocidos, pues, ¿no? Y particularmente en 1970, más o menos fue esto, o sea, yo tenía 8 años, mi papá me empezó a llevar al estadio como desde los 6 años. Ese que se ve ahí es mi papá, sí. Claro. Eh, me empezó a llevar como a los 6 años y de pronto, eh, entre ellos, no sé particularmente de cuál genio vendría la idea central. Pongamos que entre los tres desarrollaron ese proyecto. Eran muy amigos de un personaje que se llamaba en aquel entonces, o le decían por su columna en el espacio, Juan Lumumba. Y Juan Lumumba era Mm. nada menos que Yamid Amat. Yamid Amat Yamid Amat era muy amigo de mis padres y de mis tíos y obviamente siempre en Occidental se encontraban los domingos de partido o los sábados de partido de Santa Fe, ¿no? En el estadio. Y entonces creo que él en algún momento fue un poco la chispa de la vaina, como que les dijo, hombre, tenemos que hacer algo importante como para resaltar este espíritu santafereño. Y entonces los hermanos Medina, que trabajaban en metales, mi abuelo era orfebre. Mi abuelo era un orfebre virtuoso para tallar la plata y hacer unas bandejas de plata. Él tenía una empresa, Arturo Medina tenía una empresa muy exitosa que realmente se vino a pique el 9 de abril del 48, cuando el Bogotazo de Jorge Eliezer Gaitán y todo aquello. Pero entonces, digamos que mis tíos desde pequeños tenían los metales en la cabeza. Mi papá fue marino mercante toda su infancia, o sea, terminó el bachillerato en la escuela naval y fue marino mercante. De pronto sus hermanos lo llamaron y le dijeron, hombre, ¿por qué no trabajamos en el acero inoxidable? Pues que es más barato que la plata y que el oro y todas esas cosas y de pronto podemos hacer. Entonces se creó una compañía que se llamaba Medina Hermanos. Entonces ellos hacían bandejas de acero inoxidable, cafeteras, teteras, ollas, silenciadores para automóviles, etcétera, un poco de cosas. Entonces digamos que mi papá tenía muy en su know-how el trabajo del metal. Entonces, al lado de la fábrica de ellos quedaban Talleres Klein, ¿no? Cuando Talleres Klein, cuando decidieron hacer algo, dijeron, pues, ¿por qué no le metemos a un tanque de aire, no un tanque fuerte, le metemos 600 libras de presión de aire, le ponemos un pito de flota y no se les ocurrió eso. Lo interesante de la película es que eh, fueron a hacer el tanque, le pidieron al señor Klein que hacía carrotanques gigantes y todo, pues que les hiciera un tanquecito. Esa corneta medía como que, como un 1,20 de largo por más o menos unos 30 centímetros de diámetro, ¿no? Arriba tenía unos manómetros, ¿no? Estuve hablando con mi tío Antonio y me dijo que él le puso los manómetros a la vaina y se preocupó por poner los manómetros para regular la presión y saber cuántas libras de presión tenía la corneta y toda la vaina. Pero resulta, lo bonito de la película es que Talleres Klein, el gerente o dueño de Talleres Klein, es un señor que se llamaba Ignacio Klein, que era el presidente de Millonarios, ¿no? Y el presidente del Club Deportivo Los Millonarios. O sea que finalmente, en la casa de Millonarios se construyó la corneta de Santa Fe. Eso también. O sea, Sí, qué historia, ¿ah? Eso es tremenda. sí, bello, bello, bello. Lindísimo. Y, sí, y entonces, pues obviamente, a partir de que los hermanos Medina hicieron la corneta del Santa Fe, fue que posteriormente la barra 25 les mandó a los hermanos Medina hacer una corneta para Santa Fe, para ellos, ¿no? Y ellos hicieron como 3 o 4 cornetas más para otras barras, ¿no? Igual las otras barras las mandaron a hacer, mucha otra gente las mandó a hacer por su cuenta, pues porque ya el Se principio era volvió muy viral. sencillo. Carlos Iván se volvió viral. Se volvió viral, correcto. Se volvió viral el santafereño con la corneta. Eso se lo inventaron los hermanos Medina.
mi papá y mis Espectacular, tíos. espectacular. Qué historia tan linda. Podría ser una historia de espionaje también hoy del mundo moderno, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay Porque, y hay bueno, que reconocer que la corneta, yo soy hincha de Millonarios, por si no sabía Carlos Iván, pero ok, recuerdo que cuando decían que Santa Fe era el minuto de Dios, el equipo que resucitaba al final, yo creo que era la corneta, era esa corneta levantaba a los no, jugadores de una. Yo creo que ese es esa el principal corneta, legado, ¿no? mire, me acuerdo una vez un partido, yo era un niño de 10 años, 9 años, entonces nos vamos con la corneta a Bucaramanga, ¿no? Y entonces, claro, mis tíos gritaban, búcaros no se vayan, búcaros quédense, que esta noche debemos ganar a Santa Fe, ¿no? Entonces gritaban así, claro, y finalmente ganó Santa Fe, pero los búcaros, o sea, nos terminaron, no, toda la gente llevaba, mucha gente allá en Bucaramanga en aquellos tiempos, llevaban pollo a comer ¿no? Y terminaron tirando unos huesos de pollo, entonces, furiosos con nosotros por la bulla de la corneta del Santa Fe. Pero oye, esto Claro. yo tengo una pregunta y es la siguiente. Carlos Iván, usted Dime. tiene una historia, trayectoria musical brillante, pero podríamos decir que la corneta fue el primer instrumento que usted tocó. Total, total, total. El primer instrumento que emitía sonidos que yo me permití tocar en la vida fue la corneta. Y obviamente cuando mi papá me llevaba al estadio, o sea, yo era el que hacía pa, ¿no? Salía con el dedo aquí, con la manito Roja. roja, acá con ampolla, de hacer ta. Sí. Claro. Y Espectacular. al principio los vecinos en tribuna no se quejaban por el ruido o los que estaban abajo o algo, no. No, realmente no. Me acuerdo por allá. Me contó mi padre que alguna vez, como en Barranquilla, creo que no se las dejaron entrar, ¿no? Fueron Ok. a un partido, pues, con el Junior, me imagino, y no se las dejaron entrar, ¿no? Esa fue Ok. como el único dato que tengo así como de Decía. anticorneta, pero de hecho, pues era, pues eso, la corneta es mucho más pacífica que las bubucelas, por ejemplo. Sí, Ah, Las claro. bubucelas sí. en bocas de una multitud frenética son un escándalo, pero Frenético, impresionante, frenético, frenético, sí, y igualmente. loco, sí. Sí, pero bueno. Bueno, entonces, miren esa historia tremenda. Arrancamos el origen de la música a través del deporte, ¿no? Empieza un cruce divino de cómo música y deporte dan Claro, génesis claro, y producen un fruto divino. Y ahora claro, entonces, Carlos Iván, arranca la época, usted es santafereño, he escuchado que eso es una de sus grandes y muy buenas costumbres, la cual total. admiro y respeto profundamente. Y usted se dedica a la música, saca obviamente influenciado por esa corneta en algún momento, pero empieza una carrera musical increíble. Y hay un momento importantísimo en la vida musical suya y en la vida musical, obviamente, de una ciudad como Bogotá, que fue el origen de Distrito, ¿correcto? Distrito fue una banda Correcto, absolutamente icónica. correcto. Cuéntenos un poquito esa historia de ese origen de Distrito. Cuéntenos un poquito, por Claro favor. que sí, pues fue bonito, fue muy bonito porque todo fue por circunstancias sujetas a combinaciones inciertas, como diría mi abuelo. Mi abuelo materno, que era el músico, ¿no? Digamos que mi abuelo materno era violinista, Listo. ¿no? Y yo de ahí probablemente tengo esa tendencia musical, viene por el lado de mi madre. Mi padre igual era un melómano, mi padre además de ser hincha de Santa Fe, era un melómano profundo y él o sea, con una de las cosas que entendí, cuando mi padre murió, yo le hice un duelo una noche, eh, como, como como la noche siguiente de que se había muerto, le hice un duelo, o sea, me pasé toda una noche pensando en él y, y comprendí que mi papá había sido mi mayor maestro musical y nunca se lo dije. Y a él le hubiera encantado que yo le hubiera dicho, papá, usted es mi mayor maestro musical, porque él admiraba mucho la música, él tocaba piano, tocaba teclado, pues sus hermanas tenían piano y eran pianistas, sobre todo tía Alicia, y entonces él tocaba boleritos, cuando era marino mercante, tocaba boleritos en el camerino del barco, un viaje 27 días, Buenaventura, Tokio. eh, el camerino de mi papá era el bar del barco. Se reunían ahí, tomar sus traguitos.
y él tocaba todo en do mayor, pues, pero tocaba. Entonces a él le hubiera encantado saber eso, que él realmente fue mi mayor maestro musical. ¿Por qué? Porque él cuando llegó de ser marino mercante y dada la costumbre y el apego que tenía por sus amigos, le exigió a mi madre que, que tuviera los viernes culturales, que él necesitaba los viernes para irse a reunir con sus amigos, sus compañeros y tomar trago con ellos. Pero entonces mi papá, claro, se enrumbaba los viernes con ellos, pero entonces llegaba a las 11:30 a la casa con músicos en vivo, ¿no? Entonces llegaba con un señor con un arpa, otro con unos capachos, otro con un cuatro, y entonces estos manes cantaban en vivo en mi casa música llanera, y después llegaba con un señor con un tiple, otro con una bandola, otro con unas cucharas, y tocaban entonces bambucos y pasillos en mi casa en vivo, ahí los tenía. Llegó hasta llevar una banda de rock a la casa. La Gran Sociedad del Estado, el que más cortico el pelo lo tenía por acá. O sea, ¿no? La Gran Sociedad del Estado, una banda. Claro, ahí fue la primera vez que yo me enfrenté a una batería. Dejaron la batería como 2 días en mi casa y claro, yo me encendí con esa batería feliz, pues. Entonces realmente él fue el que o sea, me mostró la música, ¿no? Él era muy melómano. Entonces, Distrito Especial nace de mi vecino, o sea, yo vivíamos en lo que hoy en día se llama, eso se llamaba en aquel entonces, le decían Nueva Autopista, o sea, 134 abajito de la 19, calle 135 abajito de 2 cuadras abajo de la 19, hoy en día le dicen Cedritos, no sé, pero en aquel entonces se llamaba Nueva Autopista. Y entonces mi vecino de al frente, Bernardo Velasco, el guitarrista de Distrito, él y yo no somos amigos desde los 7 años, o sea, ¿no? Seguimos siendo amigos, a Dios gracias. Y él y yo juntos descubrimos la música, no sé, no, al principio él tenía un tecladito, un organito de esos eléctricos chiquitico, como con una octavita y media, una cosa. Y entonces yo me hice una batería con tarros de galletas, ¿no? Armé una batería ra. Galletas Noel, ¿se acuerda que venían los tarros? Sí, 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 exacto. Es Esas que buenísimo, el que era sí, planito era el redoblante, claro. buenísimo. Y entonces yo le ponía una campanita, la campanita esa que tienen en las casas las señoras, yo se la ponía ahí y redoblaba un poco como un redoblante. Y claro, y tocábamos, yo hacía y él hacía ta 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 en el organito, ¿no? O sea, juntos. Después él, como a los, no sé, 11 años, 12 años, cogió la guitarra. Yo como a los 12 13 mi papá que era melómano, te digo, entonces tenía amigos músicos y uno de esos amigos tuvo problemas económicos y le pidió el favor de que le prestara una plata y que él le iba a dejar la batería. Entonces esa batería, apenas llegó la batería, mi papá me dijo, papito, toda suya, Hágale. haga lo que quiera con ella. Y entonces yo tuve batería, yo fui baterista como de los 12 a los 14 años. Hice gira y todo con una banda. Fuimos a tocar en Fusagasugá y en Melgar, ¿no? Y yo era el chino de la banda, claro, yo era el culicagao. Pues yo tenía 13 años, estos manes todos tenían 17, 19. Eh, y entonces así empezamos, ¿no? Luego ya como a los 14 años, yo logré que mi padre pues porque digamos que argumentando que él tocaba órgano, tenía una organeta y tocaba en el barco y la había vendido, de hecho, ¿no? No, no, no me la dio a mí, pues nunca ni. Yo le dije, papá, cómprese un organito, su merced sigue tocando y yo aprendo, ¿no? A tocar órgano. Entonces me compró un órgano. Entonces yo empecé a tocar órgano como a los 14. Después comencé a tocar piano como a los 16, ¿no? A los 16 empecé no, como a los 15, empecé a tocar piano, bueno, no, 16. Empecé a tocar ya piano, tuve un piano eléctrico primero y luego un piano acústico y empecé con el piano. Pero, pero una cosa que yo tuve también otra vez, que fue una fantasía, pues, y que fue de alguna manera el preludio de Distrito Especial, fue el hecho de que había una banda que se llamaba Cascabel. La banda Cascabel era conformada por Carlos Cardona Caliche, el baterista, cantante, Julio Bovea, el hijo del señor Bovea del Cuarteto Imperial, Bovea y sus vallenatos,
Julio Bové era el guitarrista y Mario García era el bajista. Y estos señores tenían ese grupo Cascabel que era... Y en un momento dado fueron a hacer un concierto en el teatro, en ese momento se llamaba el Teatro Arte de la Música. Hoy en día es el Teatro Libre de Chapinero, de la 62 entre 13 y octava y Cerca de novena. los bomberos. Exacto, Sí. pegadito a los bomberos. Mm. En ese teatro ellos iban a hacer un concierto y me pidieron que yo fuera el teclista. O sea, ellos eran un trío, ¿no? Bajo, batería y guitarra. Y los únicos extraños que habíamos ahí éramos yo tocando el teclado, Tico Arnedo, el hermano Tico Arnedo tocando la flauta, eh, y un percusionista, no me acuerdo el nombre del percusionista, un man que tocaba las congas. eh, y nosotros tres éramos los extraños, pues, pero entonces yo que era un chino, pasé mis vacaciones, ellos tenían una casa en Suba, el grupo Cascabel, y yo pasé mis vacaciones con ellos todos los días tocaba. Ellos fueron mis maestros, pues, así, y de ese trío y de eso que aprendí de ellos, de haber tocado en vivo con una banda real, con teclados reales, la consola con la que ensayábamos era la consola Neve, que hoy en día está en Audiovisión. Mm. Antes todavía no se había hecho Audiovisión, ¿no? Que en esa época se llamaba Fonovisión, ¿no? No se había hecho el estudio Audiovisión, que es de los estudios más emblemáticos que hay en Bogotá, en la 176, como con séptima. Y, o sea, nosotros ensayábamos con unos equipos, ¿no? Con esa consola, con unos parlantes. Yo tenía unos teclados que yo los veía en las películas, más o menos, ¿no? En los libros, en los discos de Jazz y Genesis, uno veía los teclados con los que yo toqué. Entonces, para mí fue Tremendo. tremendo. Ahí nació como Sí. el espíritu de Distrito, De que distrito. después lo armamos, el trío que armamos es Bernardo Velasco, guitarra eléctrica, Einar Scaff tocando la batería y yo tocando los teclados. Sí. Yo lo que hago es que el teclado se puede partir en dos. Entonces yo con la mano izquierda hago el bajo y con la mano derecha hago órgano o piano o teclados en general. Ah, Entonces, ok. digamos que esa fue la inspiración de Distrito y luego con Bernardo en 1988 y pues fue que se inauguró Distrito Especial tocando en la reacomodación de los restos de Jorge Eliezer Gaitán en el Centro Gaitán, una cosa que patrocinó y desarrolló la idea de meter a Jorge Eliezer Gaitán en un ataúd con arena del desierto del Sahara y bueno, y una cantidad de cosas emblemáticas y Como ponerlo de pie esotérico. para, sí, ponerlo parado de pie, el ataúd no acostado, sino de pie debajo de un árbol en el centro Gaitán, que hoy en día sigue, nunca terminó de construir el centro Gaitán. Eso se lo inventó Ángel Becasino. Ya. Ángel Becasino fue el que nos llamó a nosotros y digamos que nuestra banda se inauguró oficialmente ese 9 de abril del 80 y tocamos por la mañana. Además tocamos una canción de Piero que se llamaba Ojalá, ¿no? Ojalá. Bueno, una canción. Después de eso, como era tan temprano y terminamos el toque, entonces todos cabíamos en el carro de Bernardo, que era una Renault 12 Break, ¿no? La batería, el teclado, todos los tres cabíamos perfectamente en ese carro. Entonces nos fuimos, yo había trabajado en Andrés Carne de Res como mesero, entonces le dije a Andrés Carne de Res que si podíamos tocar ahí, él nos daba el almuerzo y O sea, tocamos en hizo Andrés usted Carne un de Res. trueque, le hizo un trueque. Le hicimos un trueque, exacto, música por almuerzo. Carne. Y así fue como el proceso de inauguración oficial del grupo Distrito Especial. No, Yo tengo una preguntita antecitos de eso. Ustedes no cantaron en inglés. Yo me acuerdo que Bernardo, había un argentino vecino que se llamaba Patricio Rey. ¿No les tocó? Patricio Reich nos presentó a Einar. Einar. Patricio Ok. Reich, Patricio Reich fue el que nos, porque es que Patricio Reich era argentino, Sí, pero argentino, correcto. además él se llama Daniel Patricio Reich Isaacs, ¿no? Ok. O sea, es como no sé si el abuelo de su mamá era Jorge Isaacs, Isaacs. Sí, ¿no? sí, Entonces, correcto. entonces Daniel Patricio Reich Isaacs se llama Daniel Isaacs, es escritor y ha escrito dos libros. Y Patricio Reich es pintor y fotógrafo y hace exposiciones, vive en Milano en este momento y hace exposiciones Ok. por toda Europa. Es un artista impresionante. Él Ay, nos presentó a Einar porque él estudiaba arquitectura en la Piloto y Einar estaba estudiando en la Piloto. Él fue el que nos dijo, Ok. les tengo el baterista. Sí.
pero Increíble. nosotros nunca cantamos en inglés. De hecho, Patricio le pegó una vaciada a Pillo Jaramillo, a los de Compañía Ilimitada, porque cantaban en inglés, ¿no? Claro, él traía la ¿Cómo así influencia que? argentina, que son Claro, la meca, él nos digamos, de... metió a nosotros el chip ese argentino. De hecho, es muy curioso porque después hablando con Carlos Vives, yo tenía un amigo, yo cantaba en un coro en esa época, en el coro que se llamaba La Coral, y en La Coral cantaba un muchacho que se llama Alberto Nieto. Alberto Nieto fue el que tomó los almacenes de Carlos Nieto, que era su hermano que se murió, Sí, ¿cierto? Y el Alberto diseñador de Nieto, ropa. exacto, y Alberto Nieto era muy amigo de Carlos Vives. Entonces yo le pasaba a Alberto Nieto los cassettes que grabábamos donde Patricio, los cassettes grabados de los discos porque apenas sacaba un disco Charly García o Spinetta o Spinetta. Miguel Cantilo o cualquiera de ellos, Ujú. los primos de Patricio se los mandaban a él y nosotros con Bernardo íbamos a la casa de Patricio y escuchábamos todo el disco completo, nos lo soplábamos y lo grabábamos de cassette, él tenía una doble casetera, los grabábamos y esos mismos cassettes yo los compartía con Alberto Nieto y Alberto Nieto se los pasaba a Carlos Vives. Carlos Ah, Vives y yo recibimos influencia musical de la misma fuente que era Patricio Rey, el que tú conoces. ok, Ah. ok, ok, ok. Y Ok. eso, y ese es como el vínculo, Carlos Iván, para el conocimiento con Carlos Vives para después llegar a entrar a todo No, 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 eso lo descubrimos con Carlos Vives después, pues, muchos años, ya llevaba yo 10 años en la banda cuando un día nos pusimos a hablar y entendimos o un día encontramos a Alberto Nieto y Alberto Nieto me saludó a mí, lo saludó a él y no, y entonces establecimos el nexo con Alberto Nieto y comprendimos eso. Pero no, realmente yo entré a la provincia de Carlos Vives porque en 1900, a ver, el primer disco el primer disco de Distrito salió en 1989, ¿no? sí, O sea, en 88 se inauguró Distrito. Nosotros en esa época tocábamos gratis, ¿no? Tocábamos en cualquier parte gratis, nos encantaba era tocar, ¿no? Yo logré que una tía mía, la tía Alicia, me, la me- pianista. la pianista me dio $3.000, ¿no? Ella. Entre Bernardo y Einar me dieron como $1.200, entonces yo con $4.200 me fui para Miami y entonces compré unos teclados para mí, compré un equipo de amplificación para todos nosotros y micrófonos para todos, headsets de esos que se ponen acá, Sí, porque los tres siempre hemos cantado. Entonces, como teníamos equipo y nunca habíamos tenido equipo, siempre nos tocaba pedir prestado equipo, entonces tocábamos gratis, lo que queríamos era tocar. sí, claro. Entonces, en esa época yo entré a trabajar, en RTI había un loco que hacía la música, me acuerdo el nombre, tipo muy conocido, que se fue a hacer un posgrado en Berkeley o algo así. Entonces, como el man se fue a hacer un posgrado, quedó esa butaca libre y me llamaron a mí para hacer la música de una novela que se llamaba Loca Pasión. Ah, Claro. sí. Loca Pasión, LP, era una novela que protagonizaba Carlos Vives y Marcela Agudelo. Era la No, música Marcela, de Charly García, con música de Charly García. Yo no exacto, ya no quiero volverme tan volverme tan loco. loco. Exacto, exacto. Exacto, ese era el tema de la novela, pero era una versión que había hecho Carlos Vives, porque Carlos Vives había grabado un disco primero de baladas y Y luego grabó entonces, otro disco un poquitico Ujú. más rockerito que traía ese tema de Charly García. Yo no quiero volverme tan loco y ese era la el tema novela. central pues de la novela. Entonces, como yo hacía la música de la novela, Carlos Vives me conocía por Distrito Especial y le encantaba Distrito. Carlos Vives me buscó a mí y se averiguaba cuándo era que yo estaba en el set de grabación musicalizando la novela y ahí lo conocí. Él llegó a buscarme y juntos entablamos una amistad como en 1989. Después fue que yo vine a entrar a la banda en 1994 porque él se peleó con el que era su teclista, que era Andrés Navia, ¿no? Ya. O sea que estamos hablando usted ya con Carlos Vives y la provincia, 30 años. Sí, 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 correcto. Increíble. Y hay una pregunta, ¿cuántos conciertos? ¿Cuántos lugares en el mundo, oiga? ¿Ah? Pues realmente, a ver, sí, sí, sí hemos viajado mucho, pero digamos nosotros no somos tan viajeros como di tú, pues Carlos Vives le abrió la puerta Sí, total. a los colombianos de la música. O sea, Sí, apenas total, Carlos Vives sacó clásicos de la provincia, todas las disqueras pusieron oficina en Bogotá y en total. Medellín, ¿no? Pero digamos, personajes como Shakira, inclusive Juanes, Juanes. Aterciopelados, yo estoy seguro que han viajado mucho más que nosotros, ¿no? No. Nosotros, Carlos Vives sobre todo tenía un manager que era un poco complicado y,
y no viajamos tanto, ¿no? Digamos que conocemos muy bien Latinoamérica, Sí. conocemos muy bien Latinoamérica y en Europa hemos estado España, ¿no? casi, España muchísimo. España mucho más, claro. Sí, Hemos sí. estado en España, hemos estado en Inglaterra, hemos estado en Alemania, hemos estado en Holanda, hemos estado en París, en Francia, pero no hemos estado en muchos otros lugares. No hemos estado, por ejemplo, mucho en África, solamente estuvimos en Marruecos. ¿En Asia nunca fueron a Asia? En Asia nunca hemos ido a Asia. Nunca fuimos a Indonesia, nunca fuimos a lugares así como Italia. exóticos. Sí, 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 sí. A interesante. Japón nunca fuimos, nunca hemos ido. Me Entonces imagino. realmente no es que hayamos conocido tantos lugares. El lugar más raro al que fuimos fue Israel, Ya. ¿Tel Aviv? porque sí, Tel Aviv. Claro, conocimos Jerusalén, pero ¿sabes qué? Yo nunca me había sentido tan mal en ningún sitio como en Jerusalén. ¿Por qué? No sé, se siente una tensión, una cosa impresionante, o sea, yo no tenía paz en ese lugar, no me preguntes por Sí. qué. Me Había una sentía todo el energía que lo tiempo, tenía usted como sí, me preocupado sentía todo el tiempo constantemente. como acosado, como enrarecido, como, no, asqueroso. Yo pensé lo contrario, yo dije, uy, marica, voy a ir a Sí. Jerusalén, donde nació la religión, donde estuvo Jesús, no sé Via qué, Crucis, todo. toda esa cosa. No, no, fue más un vía crucis que todo lo demás. Bueno, bueno, Oye, oiga, muy bueno, y tremendo. para un músico, digamos, con tanta experiencia, ¿uno sigue aprendiendo a medida que pasan los años? ¿O hay un momento en que uno dice, tengo que cambiar algo, renovar? ¿Cómo es ese mundo? ¿Es complicado o no? La música, mira, la música se estudia todos los días, la música no, pues uno no para de estudiar, pues si uno para de estudiar se frena, se estanca, no, no, la música, yo le doy, a mí me costó trabajo entender que yo era músico, de hecho cuando yo conocí a Juan Carlos, yo no era músico, pues o sea, yo sí era músico, yo tocaba y toda la vaina, pero no vivía de la música, ¿no? O sea, en un momento dado, y grandecito ya, te estoy hablando, ya existía Distrito Especial Ujú. y todo, como a los 29 años más o menos, yo en un momento dado dije, pues porque mi mamá, que era hija de músico, a mi abuelo, digamos que no le terminó de ir tan bien ya en los últimos años de su vida, porque no aceptó unas oportunidades de irse al extranjero a tocar con personas. No, él era muy, muy parco, Rosacruz, con altares en su casa, Ok. todo meditativo, era muy introvertido, entonces nunca quiso irse del país. Entonces, digamos que su vida terminó siendo difícil en los últimos años. Entonces, mi mamá no quería que yo fuera músico. Entonces, siempre me educó como con la mentalidad de que pues, usted se va a morir de hambre siendo músico. Y usted va a terminar entonces todo vicioso en los bares siendo músico, etcétera, ¿no? Entonces, pero en un momento de mi vida, como a los 29 años, yo dije, me importa un pito. Así me muera de hambre, voy a vivir de la música, Ujú. ¿no? Y al otro día estaba trabajando en Number One Productions, al día siguiente de que tomé esa decisión. Increíble. Increíble. No, tremendo, ¿Nunca tremendo, le ha dado tremendo. por regresar a la batería? Habiendo... Eh, sí, no, la batería me encanta. Lo que pasa es que no he tenido las pelotas para comprar una batería. Tengo que comprar una batería. Pero tengo una colección de tarros y latas de Saltines Noel que no se imagina. Y otra Bueno, oiga, pregunta, mire, vamos a pasar a la Dime. siguiente sección que es Ok. al tablero con Baldor. Carlos Iván, ¿usted se acuerda de Baldor? Sí, claro. Bueno, Me increíble, ¿no? acuerdo de Baldor. Entonces, Increíble. mire, Baldor nos manda una pregunta y esta Dime. pregunta se la hacemos a los contertulios y usted es el juez de la pregunta. Ok. La pregunta es la siguiente, les voy a contar una anécdota que ustedes no conocen. Nosotros estuvimos con Carlos Iván en Cuba en 1990 y algo, 97. Y Carlos Iván, fuimos a un hotel espectacular, clásico de la antigua Habana, un barrio que se llama El Vedado, un hotel que se llama el Hotel Nacional. Y en el lobby del Correcto. Hotel Nacional había un piano sensacional. Y Carlos Iván llegó en la mitad de ese lobby, se sentó en ese piano y empezó a tocar una canción. Y todo el mundo quedó, todo el mundo, pero todos los turistas ahí. Y cantó una canción que era hermosísima, una canción de Distrito Especial, que se llamaba Candelaria. Una canción que creo que es uno de los grandes símbolos de la era de Distrito Especial. Entonces, la Correcto. pregunta para ustedes, señores, o sea, la canción se llamaba Candelaria. ¿A quién estaba dedicada y por quién pensó Carlos Iván cuando creó esa canción? ¿Quién fue su fuente de inspiración? ¿Quién fue la fuente de inspiración de Candelaria para Carlos Iván?
Me parece que en el video se hace alusión a tu abuelita o algo así. Tu abuelita. ¡Bravo! 5 aclamados. Total, Ya sacó 5 5. aclamado, total. Sí, sí, mi abuela. Mi Increíble. abuela se llamaba Candelaria. La historia de la canción fue Ah, se que, llama Candelaria tu abuela, no sabía. sí, mi Ok, abuela se llama Candelaria. Candelaria Sierra. ok. Mi papá es Carlos Arturo Medina Sierra. De Increíble. acuerdo. Mi abuela era paisa. Ah, Sí. Bueno, muy bien, Entonces, tremendo. Uf, qué sí, historia. buenísimo. sí, sí. Muy bonito, Saco. Entonces, la historia fue que eh, un amigo que me encontré, yo andaba en moto, llegué a la Candelaria, al barrio de la Candelaria, me encontré a este amigo, desafortunadamente no me acuerdo el nombre del señor, y entonces él me dijo, no, vamos a mi casa, que en mi casa tengo piano para que toquemos un rato y pasemos un rato, unas cervecitas. Ya, listo. Entonces me fui con él para su casa, en la calle 10 arriba, casi llegando al barrio de Egipto, bien Ok, arriba, como claro. con la 10ª con segunda. Por donde uno baja, cuando uno viene por la circunvalar y quiere bajar al centro de Bogotá, uno baja por esa. Ahí, entonces hay como un edificio como de 3 pisos, un edificio antiguo, como una casa grande, pues de 3 pisos. Y el tercer piso era donde vivía él, un apartamento, y tenía el piano ahí. Después de tocar y todo esto, me dice, hombre, necesito que me ayudes, ¿cómo hago para trastear este piano? Porque es que me invitó una amiga a irme para Suecia y no sé qué hacer con este piano, cómo lo llevo, o qué. Entonces yo empecé a hablarle, sí, de los transportadores que conocía de pianos, todas esas cosas. Y ya después, como hilando más, le pregunté, bueno, ¿y tú cuánto pagas de arriendo acá? Y claro, lo que él pagaba de arriendo ahí era más o menos lo que yo pagaba de administración donde yo vivía, ¿no? Claro. Yo le dije, no, 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 fresco, vaya de tranquilo, yo me quedo en este apartamento, le cuido el piano, no tiene que moverlo ni nada, y cuando llega vuelve otra vez a su apartamento y no hay problema. El mal le pareció perfecto y claro, yo me quedé viviendo en ese apartamento y viví en ese apartamento como 7 meses, ¿no? Entonces tenía un segundo hogar en la Candelaria con piano, entonces una delicia. Claro. Y, Qué maravilla. Bueno, y lo hablando, primero que se va a ir toqué la en ese señal, que se piano, llegue a caer la señal, Carlos Iván, volvemos a entrar al mismo link, por favor. Si listo, llega. listo, Bueno, claro que sí. Y lo primero que toqué en ese piano fue esa canción, Ok. obviamente sin letra, ¿no? Pero sí. se me ocurrió el motivito, tututín, tututín, ¿no? Muy pegajosa, muy Tin, simpático. tin, y luego, pren, tan, tarara, tran. Bueno, se me ocurrió esa melodía, se me ocurrió ahí, me llegó ahí. Eh, y después, entonces, cuando Listo, entonces nos estaba contando que estaba tocando Candelaria y le salió en ese piano. Sonido, Carlos Iván. Hay que ponerle, Carlos Iván, estás en mute. Quítale el mute. Eso, listos. ¿ya me oyes? Sí. Sí, perfecto. Ok, entonces, claro, ya había compuesto la melodía que me salió ahí, bambuquera, la vaina en la Candelaria. Entonces, claro, yo le iba a hacer una canción al barrio La Candelaria, pero cuando pensé en la Candelaria, mi abuela se llama Candelaria. Entonces, por eso dice, y de aquí para allá, reviví a mi Candelarita, y aunque vivo en la 10 me refiero a otra Candelaria, ¿no? Ok, ahí es la abuelita. Ok, perfecto. Maravilloso. Bueno, muy bonita esa historia. Y bueno, y ahora entonces de la Candelaria saltamos a la siguiente sección que es gol de oro y tarjeta roja. Darle A ver, uno, gol de oro, comencemos por tarjeta ahí. roja, algo bueno, algo malo. Filósofo, arranque usted. Bueno, gol de oro, voy a hacer compartido. Voy a hacer 2 goles de oro hoy, no voy a hacer tarjeta roja. Y pues bueno, obviamente un gol de oro es para Carlos Iván. Primero porque es un artista, porque es una persona que le regala o nos regala a los humanos mortales alegría, nos regala realmente vivencias y eso es espectacular. Eso para mí no se puede cuantificar. Realmente el arte y entre ellos la música es el primer arte, así que aplausos, bravo. Muchas gracias, Y la muchas otra gracias. cosa es porque Carlos Iván, pues como vive en la nueva autopista, yo también vivo en la nueva autopista, yo vivía en una cuadra arriba de la autopista, o sea, tú vivías más cerca de la 19 y yo más cerca de la autopista, sobre Ok, la 135. ok, éramos Entonces, vecinos. entendiendo, sí, y yo a Bernardo lo conocía, yo era amigo de Roberto, mi hermano menor, y Ok, con Roberto Bernardo, Velasco.
tomábamos, claro, tomábamos el bus en el mismo paradero, por eso lo recuerda Bernardo con su guitarra. Lo que no sabía yo era que estaba formando Distrito Especial con el otro vecino que hicieron famoso al barrio, así que aplausos porque la nueva autopista es famosa ahora. Sacaron la cara por el Sacaron la barrio. vecindario, Yo por el no barrio. saqué nada, yo solamente Carajo, saco los aplausos, pero fantástico, caray, fantástico. sí, ¿cómo te parece, Ala? Estoy muy contento y muy agradecido. Eso, gente dignamente, por supuesto, caray. Sí, Bueno, muy bueno. y la otra tarjeta, y el otro gol de oro se le queda al Inter de Milán, que a propósito hoy coronó título. Sí. Wow. Y Fácil, ¿no? Facilito. 20º Scudetto, y el próximo año ya tendremos la segunda estrellita aquí. O sea que ya esta camiseta ya no va más, ya me toca las 2 estrellas. Y de paso, darle un saludo a los dos grandes interistas conocidos del recreo, Daniel Samper Pisano y Eduardo Arias, que debe estar ahorita en su estudio de grabación casero Fuerza Inter. Así Sí, que a los dos un saludo interista. bueno, muy bien, excelente, filósofo. ¿Usted iluminado? Me hizo acordar el filósofo del que en Nueva Autopista también tenían un equipo Un de equipo. fútbol muy famoso, ¿no? Sí, Nueva Autopista Fútbol Club, ¿no? Fútbol El Club, sí. NAF, el NAF. El NAFC. el NAF, Claro, me acuerdo. Eran leñeros, eran muy leñeros, leñeros, famosos. leñeros, sí. Había un Ay, Dios. Siempre se pegaban una siestica antes de jugar, ¿no? El NAF. NAF. Para pasar los tragos. Sí, entonces, bueno, pero pues volviendo al tema del gol de oro, se lo voy a dar al viejo zorro del Carleto Ancelotti, Ah, sí. que fue de Madrid con con pocas posibilidades de clasificar a semifinales de la Champions y con su estilo del catenaccio logró neutralizar a los del Manchester City y clasificarse Sí. para las semifinales. Impresionante la carrera del técnico que venía pues de un equipo que estaba un poco en decadencia, del Everton de Inglaterra, llegó al Real Madrid un poco con su carrera, digamos que pensando en que se podría estar terminando y ahorita está nuevamente en semifinales, campeón de la Liga Española, entonces impresionante la carrera de este señor. Y la tarjeta roja en contrapeso se la va a dar a Xavi, el director técnico Mm, de Barcelona, del Barça, claro. que viene de París con una diferencia de un gol, logra meter Y otro gol adicional en Barcelona con una diferencia de 2 goles a favor y se deja eliminar. Entonces, tarjeta roja creo que le falta un poco de malicia. Bueno, muy bien, iluminado. Vamos entonces a nuestro invitado, Carlos Iván. Su tarjeta roja y su gol de oro. Lo que quiera, a lo que Mi sea. tarjeta roja y mi gol de oro. Ok. Bueno, la tarjeta roja se la quiero dar a Petro directamente. ¿Me puedo sumar? ¿Me puedo sumar, Carlos Iván, a Por eso? favor, por favor, por favor. Gracias. Sí, sí. La tarjeta roja es para Petro porque no ha hecho las cosas bien realmente. Yo tenía mucha más fe en él y no sé, lo veo muy confuso. Ojalá de verdad sea benévolo y no saque este país a la otra orilla. Y el gol de oro se lo quiero dar a mi patrón Carlos Alberto Vives. Mm. Sí, ese man ha sido de verdad un ejemplo, ha sido una persona muy bonita. Afortunadamente apareció Claudia Elena, que Claudia Elena le ha ayudado como a enderezar su camino, lo ha orientado, le ha quitado como todo el peso que traía encima, con todo un manejo turbio y un manager asqueroso y una cantidad de personas, aves de rapiña, que se posaban sobre él para tumbarlo y hacer cosas nefastas. Entonces, gracias a ella y a él, pues la música colombiana ha logrado encontrar un exponente vital, pues, ¿no? Él ha hecho unas canciones, él aprendió mucho de todos nosotros y hoy en día es un maestro que nos ha enseñado a hacer de la música un vehículo de paz y amor y positivismo, pues. ¿Y en dónde está la genialidad de él? ¿En qué radica la genialidad de él? La genialidad de Raika, uno, en su carisma, y su carisma es una persona costeña, extrovertida, que inquieta, la inteligencia de él es salvaje, es un tipo muy inteligente. Entonces, digamos que si él está donde está hoy en día, fue porque él nos escogió a todos y cada uno de los miembros de su banda. Obviamente él no llegó solo a donde está, él tuvo que tener una banda de respaldo que somos todos nosotros, pero él tuvo la visión para saber a quién quién era.
Sí. quién de todos nos fue escogiendo y fue armando ese grupo tan maravilloso que hoy en día somos una familia que llevamos 30 años juntos. Hay unos que han entrado nuevos, digamos que los guitarristas han cambiado un poco, ¿no? Teto, que fue el original, Teto Ernesto Campo, que falleció el año pasado. Ah, Teto murió, no tenía ni Sí, el año idea. pasado murió Teto. Uy, no sabía, no Sí. sabía. Bendito Teto, bendito Sí, Teto, Teto es un maestro, pero de aquellos, o sea, no, que hizo un grupo que se llama Mucho Indio para rescatar todas las músicas indígenas y él es el que le ha dado vida a todo ese material de música indígena que sin él eso se hubiera perdido, Ujú. ¿no? Y Teto fue el que le dio el sonido original a la provincia, pues, ¿no? Entonces, obviamente, Carlos Vives escogió a Teto y escogió a todos y cada uno, a Maite y al Papa y a Pablo Bernal y a todos los que conformamos esa banda nos ha ido escogiendo. Y digamos que esa es la brillantez de Carlos, su carisma, su inteligencia y su percepción de entender dónde está lo bueno y dónde está lo que sirve para lograr cosas mejores. Y cuando ustedes conformaron la banda, ¿ustedes sabían para dónde iban? ¿Tenían claro hacia dónde iban, hacia dónde se dirigían o era un poco misterioso el tema? Pues a ver, Clásicos de la Provincia en sí fue un poco un experimento, ¿no? Que de hecho fue muy criticado. Carlos Vives cuando recién sacó Clásicos de la Provincia, toda la gente allá en Valledupar y todos los vallenatistas puros, usted se tiró la música, usted eso no es vallenato. Y él nunca dijo que eso fuera o no vallenato. Él simplemente estaba haciendo música moderna a partir de sus raíces, que es Ujú. lo más plausible y lo más positivo del mundo, ¿no? O sea, hacer música moderna o música nueva a partir de lo que yo soy, a partir de lo que me sembraron. Carlos Vives tiene la ventaja de que tenía un papá melómano también como yo, y su papá melómano, don Luis Aurelio, que en paz descanse. Don Luis Aurelio era doctor, médico, oftalmólogo, y él atendía a todos los juglares vallenatos gratis, ¿no? Porque él era un amante de la música. Entonces a la casa de Carlos Vives cuando niño llegó todos los juglares, ¿cómo se llama? Eh, Sí, pues Emiliano Zuleta, Leandro Díaz, Alejandro Díaz, eh, sí. Emiliano sí, Zuleta. Leandro Díaz, Emiliano Zulet, sí, bueno, luego todos los quién. juglares de esa época, todos los pilares del vallenato pasaron por la casa de Carlos Vives y él los Escalona, conoció a todos. Escalona, por supuesto, ¿cómo se llama? El que más me gusta de todos, que lástima que mi memoria esté fallando en este momento. Eh, ¿Cómo es que se llama? Abuelita. Bueno, bueno, nos lo sí, cuenta, después te lo publicamos, sí, sí, fresco, tranquilo. eso. Bueno, mejor dicho, todos los juglares, todos los artistas que aparecen en Clásicos de la Provincia, a todos los que él honró haciendo un tema de ellos en una versión moderna, todos esos señores, él los conoció en su casa siendo niño, ¿no? Increíble, O sea, Clásicos de la Provincia es una recopilación de su infancia, de la ¿no? infancia, sí. Que eso es lo bonito que tiene. Ese disco es fantástico por el repertorio que él escogió. Él lo escogió con ayuda de su papá, ¿no? Increíble. Luis Aurelio va a escoger todos esos temas y fueron todos esos compositores y juglares estuvieron en su casa y él los conoció de niños. Tremendo. Wow, qué linda historia. Muy bonita. Bueno, entonces yo cierro esta sección. Mi gol de oro se lo voy a dar a Carlos Arturo Medina, al papá de Carlos. ¿Oyó? Esto es un honor Qué a su padre lindo, qué porque, lindo. porque realmente la influencia que él tiene en su vida, no solamente como el gran maestro que usted siempre y se vino a dar cuenta que era, pero es que su origen desde la corneta, fíjese, es que es una historia increíble, o sea, la influencia en momentos de su vida que usted llega a unificar y a de alguna forma percibir posteriormente, ¿no? Entonces, su padre se merece el gol de oro Tan mío lindo, y claro, claro. que sea un Me auno a darle un gol de oro a mi papá también. Muchas Sí, sí. gracias. No, Hermoso. importantísimo. Y también voy a trocar hoy, si usted trocó carne por conciertos, yo voy a trocar hoy un gol de oro por una tarjeta roja también. Entonces, el del otro gol de oro se lo voy a dar a esa mezcla maravillosa que usted tiene entre música y deporte, que es brillante. Entonces termino simplemente con ese matrimonio espiritual. ¿Sigue siendo hincha de Santa Fe? Por supuesto que sigo siendo hincha de Santa Fe. Estoy muy contento que vaya de segundo en el octogonal y vamos No. a ver si este año logramos otra estrellita. Qué Quiera maravilla. Dios.
Qué maravilla, qué maravilla. Carlos Iván, espectacular. De verdad que estamos súper agradecidos. Qué linda entrevista, inspiradora y muchas, muchas cosas por aprender, por ver, por analizar de todo lo que usted ha dicho. No sé si el iluminado o el filósofo tengan alguna otra pregunta adicional. Yo tengo una pregunta y es, yo siempre he tenido la percepción que los teclados como que llevan a la banda en su melodía, pues realmente es así. Digamos en una banda como música, como la provincia. eh, A el- ver, digamos que es una pregunta interesante porque yo debuté con la provincia eh, sin haber ensayado con la provincia, ¿no? Digamos que ya la provincia venía haciendo ya, yo entré en la segunda parte de la gira de clásicos de la provincia, ¿no? Entonces, cuando yo debuté con la provincia en el disco original que se grabó, porque yo no participé en la grabación original de clásicos de la provincia, que solamente como en dos canciones había teclado, ¿no? Entonces yo asumí, obviamente, el instrumento cantante, lo que tú llamas el piano de la provincia, es el acordeón, ¿no? Ujú. Porque estamos hablando de que descendemos directamente del vallenato y lo que se, lo que se Pilar Central. resalta siempre es ese folclor vallenato. Entonces, digamos que el teclado es un instrumento más acompañante en la provincia. Entonces yo entré a la provincia con la mentalidad de hacer los teclados de la manera que se hacían en la banda de Bob Marley, o sea, tocando más órgano que otro teclado, ¿no? Ya, veo. Interesante. Claro. Sí. Y una última rapidita, así, ahora que Bernardo está de vuelta, podríamos decir que van a seguir haciendo más canciones para Distrito Especial, ¿o no? Pero es que ya sacamos, en la pandemia sacamos un álbum nuevo Ok, que pero se llama No tiene oficialmente tanta están de bala. nuevo todos. Sí, 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 existimos, claro, Perfecto, existimos y vamos a grabar, si Dios quiere, este año un álbum nuevo. Sí, 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 perfecto, y claro. listo. Qué Seguimos. maravilla, excelente. Lo que pasa es que Bernardo duró viviendo en Liverpool Sí, desde el 94, desde el 94 hasta el 2017. 23 años. Estuvo, estuvo viviendo en Liverpool. Entonces Distrito tuvo un lapso claro. grande cuando Bernardo venía, entonces nos reuníamos acá en vacaciones y tocábamos en algún bar, tocábamos en un Rock al Parque, tocábamos esporádicamente, ¿no? Y seguíamos mandándonos música por las redes y obviamente ese contacto virtual, pues, ¿no? Pero entonces gracias a que él volvió en el 2017, seguimos vigentes, seguimos vivos Sí, y seguimos haciendo perfecto. música. Bueno, qué cosa tan maravillosa. Entonces, tremendo programa, Carlos Iván. Muchas gracias. Solo me queda Oh, qué decirle rico. ta, ta, ta. Y una noticia así especial. No, muchas gracias, Juan Carlos. Qué Muchas rico gracias, verlo. filósofo. Muchas gracias a Un gusto. ustedes, Chao. A ti, muchas Carlos y gracias. Gustavo. Muchas gracias. Listo. Muy Gracias. Muchas rico. gracias. Un abrazo grande por allá. Cuídese mucho. Mucha suerte con Vale, el nuevo papá. álbum. Salud.